Bienvenidos de nuevo a otro episodio de ¿Qué hay de nuevo, profe? Hola, Walter. Hola, Martín. ¿Estás bien? Sí, gracias. Bien, bien. Parece un disco rayado. ¿La encíclica del Papa? Sí, Estoy harto y cansado de esta encíclica, pero hablemos sobre eso. tendremos que hacerlo porque es una de las cosas que nos llevarán al fin. Así que comencemos con una oración. Y quisiera que él leyera hasta el final de su encíclica y siguiera adelante. Iniciemos. Nuestro Padre Celestial, te agradecemos que nos hayas dado tu palabra y que podamos ver las señales a nuestro alrededor de la pronta aparición de nuestro Señor. Te pedimos que ilumines nuestras mentes y guíes esta plática otra vez. Y también a los espectadores con el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La carta. El Papa Francisco llama a la unidad en torno a la crisis climática y estamos lidiando con el engaño climático. ¿Cómo te atreves a poner tal título, Martín? Es solo una pregunta. ¿Es solo una pregunta? El problema es que en un lado tienes la ciencia establecida Sí, y luego del otro lado tienes que lidiar con la realidad. sí. Tienes la ciencia que está establecida de acuerdo a ellos y luego tienes la verdadera ciencia y nunca se unirán. Así que tendremos que ver si es solo una cosa científica con la que estamos tratando o si es algo más. Así que, Martín, hay gente que nos está diciendo que esta carta es por supuesto Laudato Si, es tan importante para la humanidad y hay tanta gente arriba de este carro que parece que no se va a detener este tren. Irá donde quiera. Y hay esa visión interesante que leímos en el espíritu de profecía sobre ese tren con la caldera llena de vapor y el mismo Satanás sentado al mando y avanzando a un ritmo tremendo. Sí. Bueno, veamos a dónde está llevando el tren. Y luego, recientemente, esta carta de la que hablamos es una película que se hizo sobre Laudato Si. Por supuesto, sí. Así que de eso es lo que vamos a estar hablando. Así que echemos un vistazo a algunas de las cosas que son relevantes en esta carta. Laudato Si es una carta que el Papa Francisco te ha escrito. Y eso generalmente hace que la gente diga, ¿el Papa Francisco no me escribió una carta? Pero yo les digo, oh sí, él les escribió una carta. Él escribió una carta a cada persona en el planeta para compartir sus preocupaciones sobre el estado del mundo. Realmente es así de simple, es una carta del Papa. Vamos a reunir 4 de las diferentes voces que el Papa Francisco mencionó específicamente en Laudato Si. Así que nos gustaría invitar en el nombre del Papa Francisco a ciertos representantes. La voz de los pobres, aquellos en la periferia, la voz de los pueblos indígenas, la voz de la juventud y también la voz de la naturaleza, la vida silvestre. Nuestra idea es invitar a todas estas personas, traerlas al Vaticano y luego tener un diálogo juntos. Cuando llegue a Roma, le daré un mensaje al Papa. Juntos debemos proteger el medio ambiente. La mayoría de las religiones hablan sobre este tema. El Islam recomienda proteger al medio ambiente, no destruirlo. Soy el cacique Dada de las tierras indígenas de Maró. Mi territorio es un área de 42.372 hectáreas de tierra. Mi corazón se alegra. Siento energía positiva que emana de esta carta. Podemos profundizar esta amistad y tal vez juntos podamos luchar por la protección de las tierras indígenas de Maró.
Mi gente cree que existe un Dios llamado Tupá, todopoderoso en el cielo. Cuida a todo el mundo, no solo a los indígenas, al Papa, a negros, a blancos, a todos. Ridima quiere seguir con la lucha. La siguiente persona que subirá al escenario es una joven maravillosa, Ridima Pandey. Vamos, merece un gran aplauso. La oradora más joven que nos acompaña. Nunca me imaginé que recibiría una carta del Papa. Jamás en mi vida. Ni siquiera imaginé que pudiera ser posible. Me hace sentir que soy una persona especial. Ridima Pandey estuvo entre los 16 niños que presentaron una queja para protestar en contra de la falta de acción gubernamental para enfrentar la crisis climática. Estoy aquí porque quiero que todos los líderes mundiales hagan algo para detener el cambio climático, porque si no es detenido, perjudicará nuestro futuro. Así que, si queremos detener el calentamiento global, tenemos que hacer algo ahora. No dejaré que se apague esta lucha, se los aseguro. Creo que la fuerza más grande la tienen los movimientos populares y los jóvenes. O sea, de ahí tiene que venir lo nuevo. La organización, los jóvenes. Y ahora, exhalen. Cada vez que hablo con chicos de cualquier parte del mundo, lo que tienen en común todas nuestras historias es que el cambio climático ha impactado y sigue impactando nuestras vidas de una u otra forma. Querida Madre Tierra, alzo mi voz en contra de los contaminadores, los legisladores y los gobiernos que son responsables de esta destrucción. Nosotros, los jóvenes, debemos generar un cambio positivo para curarte, salvarte y salvar tu belleza, así como nuestro futuro. Como ecologistas, vemos a la naturaleza como especies, organismos que interactúan. Los problemas como el cambio climático alteran estas interacciones entre especies. Estas olas de calor marinas están causando una cantidad desconocida de muertes entre los corales. Supimos en 2015 que perdimos al menos el 25% de nuestros corales a nivel estatal. Para julio del 2019 comenzamos a ver llegar otra ola de calor nuevamente. Bueno, Martín, lo primero que quiero decir es que esto es propaganda en su máxima expresión. Y los grupos objetivo, como hemos visto, son mentes impresionables, como los jóvenes, por ejemplo. Y por supuesto, el sentimiento de los pueblos indígenas y su entorno natural en que ellos operan. Y todas estas cosas. Sí, los pobres. Pero lo que el Papa dejó fuera es la voz de científicos serios que no están trabajando con modelos, sino con la realidad. Y que no están trabajando con gráficos que están diseñados para manipular las mentes. Y por supuesto que la religión juega un papel muy importante. Y orar a la Madre Tierra podría ayudar, piensan ellos. Pero la Madre Tierra se compone de arena, de piedra, no tiene oídos, no tiene boca, no tiene un cerebro. Hay alguien que trasciende todas esas cosas y esa deidad no se escribe con G minúscula, sino con G mayúscula. Sí, y también es que la película está jugando muchísimo con tus emociones. Todo se trata de emociones. Y por supuesto, siguen tocando la misma canción. Ellos mostrarán una inundación, podrían mostrar una inundación de hace 100 años. De hecho, podrían mostrar una de hace 4.500 años, que fue un cambio climático como el mundo nunca ha visto. No tienen fotografías de ella, pero tienen un registro en el registro fósil que, por supuesto, es reinterpretado como un montón de disparates. Todos estos fósiles están orientados con la corriente, pero se supone que son casualidades, ocurrencias.
Entonces me gustaría preguntar, ¿por qué todos los animales cayeron en la misma dirección? Y hay muchas cosas de las que podríamos hablar y luego la misma canción. Es el incremento de las aguas del mar o lo que hará el derretimiento, que pasará cuando el hielo se derrita, etc. Y la única contribución al incremento del agua del mar que podría conseguir son los glaciares en tierra. Pero cualquier hielo que se derrita, digamos, por ejemplo, en las capas de hielo en el océano, no aumentaría el nivel del mar ni un ápice, porque es hielo, es agua expandida y cuando se derrite vuelve al agua contraída, por lo que no agrega un ápice. Así puedes intentarlo en tu vaso de agua. Pon mucho hielo en él y luego mide el nivel y luego deja que el hielo se derrita y mide el nivel otra vez y ve si tu vaso está más lleno porque el hielo está derretido y la respuesta es no. Así que hay mucha percepción Exagerada. y el derretimiento de los glaciares, lo cual es algo estacional, viene una y otra vez durante cientos y cientos de años. Les encanta mostrar cuando chocan y se derriten, pero olvidan mostrar cuando aumentan nuevamente en el invierno. Así que todas esas cosas, y por supuesto les encantan los arrecifes de coral, y hemos hablado de eso muchas veces, pero solo por un momento en aras de la conversación. Porque el último argumento que hemos visto ahora en el video dice que en 2015 y 2019 estas olas de calor mataron a todos esos corales. Mataron todos los corales, tenemos una crisis terrible por delante. Ahora aquí hay un artículo de agosto del 2022, eso es bastante actual. Partes de la Gran Barrera de Coral muestran las coberturas de coral más altas vistas en 36 años. Así que, Martín, alguien está mintiendo. O incluso, si no están mintiendo, están mal informados o distorsionan la información. 2/3 de la Gran Barrera de Coral en Australia registraron la cantidad más alta de cobertura de coral en casi 4 décadas. Y eso no es en algunas partes. No, Son 2/3 de la barrera de coral. correcto, no tenemos que leerlo todo, solo estamos mencionando, algo está terriblemente mal. Tenemos que comparar lo que se está propagando en esta película con la realidad. Sí, así que echemos un vistazo a alguna de estas cosas y veamos si esto es propaganda. Si es una melodía emocional que están tocando, ¿es una religión? Ciertamente parece una religión, porque están orando a todo tipo de deidades y les encanta el águila, por supuesto, que era un símbolo de Roma, lo digo como algo interesante. Así que echemos un vistazo a más propaganda de los medios y veamos lo que están tratando de decirnos. Y comienza con que es importante que todas las partes se unan a la conversación. Todo el mundo tiene que estar a bordo. ¿Qué tan importante es para ellos que todos estén de acuerdo? Bueno, eso te está mostrando que si hay un plan, nadie está excluido. De acuerdo, nadie queda excluido de este plan. Y otro asunto que es muy importante es si vas a tener un plan que unirá a las entidades políticas, que va a unir a las diversas estructuras de la sociedad, ya sea la juventud, la familia o la comunidad. Y si va a unir a todas las religiones, tendrá que ser un componente neutral. No puede ser de otra manera. Exactamente. Puede incorporar lo religioso, pero también lo no religioso. Correcto. Entonces debe ser neutral y el cambio climático es neutral, porque no puede acoplarlo a una religión en particular, por ejemplo. Así que, Martín, si lees el libro de Apocalipsis y lees acerca de las plagas que se avecinan, definitivamente va a haber cierto cambio climático. ¿Y cuánto del mundo será destruido? No por el cambio climático, sino por las plagas. Básicamente todo el mundo. Martín, todos los seres vivos en el mar mueren, por ejemplo. Es uno de los resultados. ¿Sabes qué? Si estás propagando una mentira, entonces quizás Dios dirá, está bien, te daré la mentira. ¿Eso es posible?
Echemos un vistazo a esto y luego hablaremos al respecto. Incluye no solo el sector privado, la sociedad civil, los gobiernos y los bancos multilaterales de desarrollo, sino que los jóvenes son extremadamente importantes en esta ecuación. En la COP27 realmente espero que los jóvenes sean más involucrados. Los jóvenes deben estar en el centro de este tipo de implementación. Tenemos que llevar el compromiso de los jóvenes al siguiente nivel. Confiar en nosotros vale la pena. Queremos demostrar eso en la COP27. Porque los jóvenes son el mayor recurso de una región. En el camino a la COP27 necesitamos a la juventud, porque hagamos lo que hagamos hoy para la COP27 y COP28 será para ellos. Trabajaremos incansablemente para asegurarnos de que tanto jóvenes como sea posible estén capacitados y preparados para participar de manera significativa y colaborar con las partes y gobiernos en la COP. Deseamos darle la bienvenida a todos en Sharm el-Sheikh. El enviado especial de Estados Unidos, John Kerry, está solo unas semanas de la cumbre climática de la ONU, COP27 en Egipto, mientras los científicos advierten que el mundo todavía está en camino de aumentos catastróficos de la temperatura. Él necesita todo el impulso que pueda obtener. En este momento todos los gobiernos del mundo están fuera de rumbo. Cada una de las 20 economías más grandes del mundo, que representan el 80% de todas las emisiones, están fuera de objetivo justo ahora. El nuevo primer ministro, Rishi Sunak, no será de mucha ayuda. Acaba de anunciar que ni siquiera irá a la cumbre. Una razón más para presionar al rey Carlos a que asista, a pesar de que, según informes, la entonces primer ministro, Liz Truss, le pidió que no lo hiciera. Creo que sería muy poderoso. Sé que su presencia allí haría una diferencia, seguramente, porque tiene credibilidad, porque ha sido un líder a largo plazo. Bueno, por supuesto que las cosas han cambiado. Sunak asistirá. Por supuesto, es un hombre del Foro Económico Mundial y tiene muy buenas conexiones con la transición digital en términos de dinero. Él es el hombre adecuado para el trabajo que le tienen. Lamentablemente tenemos todas las personas importantes que están hablando de eso. Kerry, por ejemplo, el rey Carlos III. ¿Sabes? Los hombres huesos del mundo pertenecen a la Orden 333 de la Sociedad Secreta. Y todas estas personas interesantes, y luego el rey Carlos, por supuesto, está muy involucrado en todas estas sociedades secretas como miembro de la Orden Garter. Es un miembro de la Orden Bath. De hecho, es el gran maestre de muchas de estas, por lo que estamos bien provistos de miembros de sociedades secretas que tienen una agenda que es totalmente contraria a lo que dice la Biblia. Y no es interesante que una vez que ves esto y ves cuál es la agenda, ellos tienen una agenda. Con seguridad, ellos tienen una agenda. Ahora tenemos que ver en qué están ocupados a la vista del público. Obviamente puedes ver a dónde se dirige. Ahora, no quiero sonar irónico o cruel o algo por el estilo, pero realmente están presionando el punto de vista de la juventud. Ahora, cuando el sucesor de Salomón, su hijo, consultó a los ancianos sobre qué debía hacerse. Exactamente. En términos de ciertos miembros desfavorecidos de la sociedad, ¿a quién escuchó? ¿Escuchó a los ancianos o escuchó a los jóvenes? Incluso preguntó a los ancianos, pero cuando escuchó a los jóvenes, tomó el consejo. Siguió su consejo y esta es una estrategia que es muy común y, ¿sabes? Se necesita cierta cantidad de experiencia en el mundo para poder discernir entre la exageración y la propaganda. Y es muy útil para ellos involucrar la energía de los jóvenes, porque la propaganda puede influirlos fácilmente. Afortunadamente hay un buen número de jóvenes que están haciendo comparaciones razonables. Así es, no se dejan adoctrinar todo el tiempo. Sí, ahora Martín, ¿cuál es la mayor salvaguarda contra el adoctrinamiento? Estudiar tu Biblia. Estudiar la Biblia. ¿Advierte la Biblia sobre estas cosas? Y si todo el mundo se sube al vagón y dice, vámonos, ¿es el tiempo de decir sí, sigamos adelante, o es hora de estudiar la Biblia? Vuelvan a la Biblia cada vez que haya una tendencia. Vayan y vean si es bíblica.
Y 9 de cada 10 veces, si no es 99 de 100 veces o incluso más, encontrarán que la tendencia no es correcta. No. Si tomas, por ejemplo, el reavivamiento en un aspecto religioso, Satanás es tan inteligente, habrá una lluvia tardía y eso será un reavivamiento, pero checa todos los pre-reavivamientos falsos que él está planeando. Y el sistema operativo falso tiene que venir antes del real. Así que ahora parece que asistirá a la cumbre climática COP27 en Egipto la próxima semana, después que el número 10 dijera anteriormente que estaba demasiado enfocado en la economía nacional para asistir y que prohibió al rey Carlos ir. Ahora, ¿es la cola la que mueve al perro o el perro mueve a la cola? Y por supuesto el número 10 va ahora y va a ir a los 10 mandamientos y tenemos todo el circo listo. Los nuevos 10 mandamientos climáticos. Y tenemos a todos los hombres huesos juntos y a los miembros de la sociedad secreta Ba'ath ahí, miembros de la Orden Garter y los miembros del Foro Económico Mundial. Entonces, Martín, ¿cuánta confianza pondrías en todos estos miembros de sociedades secretas? Bueno, yo no confiaré mucho. ¿Cuánta confianza pondrás? No confiaría en ellos más de lo que puedo levantar y arrojar el edificio Empire State. Ok, esa estuvo buena. Bueno, si tomas otra cosa, solo para pensar en eso, es realmente lo que están publicando en los medios. Ahora él va, el rey Carlos no va. En realidad, exagerando y llamando la atención también. Sí, al decir no voy a ir, exaltas a todos, como a Greta Thunberg y a los jóvenes. ¿Por qué los líderes no participan? Y ahora ellos sucumben a la presión y van y eventualmente tomarán decisiones maravillosas. Y algunas personas que ni siquiera se dieron cuenta de esto ahora dirán, está bien, pero ¿qué está pasando en la COP27? Y esta mañana en las noticias escuché que los países más pobres decían que las cosas se están moviendo en la dirección correcta, que en la COP27 las naciones más ricas van a pagar por la transición de las naciones más pobres. Martín, ¿existe algo así como una nación más rica? ¿O todas están tan endeudadas que todas son pobres? Es verdad, es una pesadilla. La cantidad de deuda, no hay ningún país que sea solvente. ¿Cuán ricos son los Estados Unidos de América con sus trillones y trillones de dólares de deuda? En bancarrota. En bancarrota entonces, ¿cómo van a rescatar a los demás? ¿Haciendo más dinero? ¿Imprimiéndolo? Así que escuchemos el otro lado de la historia porque siempre hay dos lados de la historia. La psicóloga Sharman, ella es una profesora titular de la Universidad de Sunshine Coast. Ella y un colega suyo de la universidad, un catedrático, han diagnosticado mi condición. Es el nihilismo. Lo han hecho después de entrevistar a 390 compañeros de sufrimiento escépticos que han encontrado en las redes sociales de alguna manera. Con solo el título de su artículo, le está diciendo a usted que mi mente está fallando. Lee dentro de la mente de un escéptico la gimnasia mental de la negación del cambio climático. Ahora Sherman admite una cosa, que se equivocó. Dice que no esperaba esto. Dice que es contrario a sus predicciones, pero vaya, las personas con habilidades analíticas más altas, afirma ella, somos más propensos a ser escépticos. Quiero decir, ¿cómo vamos a salvar este planeta si la gente sigue haciendo preguntas como ¿sabes si esto servirá de algo realmente? ¿Vale la pena el sufrimiento? ¿Estás seguro que las emisiones de Australia realmente podrían marcar la diferencia? Cosas como esas y nada más. Después de 2 años de lluvias torrenciales, es lo último que querrán escuchar los que se encuentran en la zona de inundación. Pero la Oficina de Meteorología ha nombrado oficialmente el tercer verano consecutivo de la Niña. Pero lloviendo mucho más y durante 3 años seguidos. Pero, ¿cómo puede ser esto? Porque recuerdo hace 14 años que leí que la sequía que teníamos entonces no terminaría nunca. Y esta misma oficina en ese entonces estaba diciendo que la sequía sería un nuevo clima. Bueno,
Tim Flannery, más tarde su primer comisionado de cambio climático, afirmó esto en el año 2007. Incluso las cataratas no van a llenar nuestras represas y nuestro sistema fluvial. Pero Sharman, psicóloga muy inteligente, tiene una respuesta. Dice que estas dudas mías solo son el resultado de un malentendido de las proyecciones climáticas basadas en modelos. Aquí vamos. Con lo que estamos lidiando aquí es con anarquía en el nivel más extraordinario. En la última semana hemos tenido manifestantes rociando pintura naranja en salas de exhibición de autos, en el Banco de Inglaterra, en el MI5. Es un asalto total, no solo por la forma en que se usan los combustibles fósiles. Mira, por ejemplo, en Melbourne, donde esta persona dice que lo está haciendo para detener la adicción al juego. Así que lo que sea que esté en su mente, sea cual sea la visión moral que deseen imponernos al resto de nosotros, aparentemente pueden comportarse como quieran. De alguna manera no puedes culpar a los pobrecillos porque les han lavado el cerebro en la escuela, les han lavado el cerebro en la universidad, les dijeron que se arrodillen ante la diosa Greta, la física y científica más grande que el mundo ha conocido desde el surgimiento de Newton. Y nadie les ha dicho que solo el 3% del CO2 global es producido por el hombre. Y en el caso de Australia y mi país, el Reino Unido, somos menos del 1%. Nadie les ha dicho esto en ningún momento de sus vidas. Y esto es lo que se obtiene cuando tienes un fracaso total del sistema educativo. Cuando se convierte en adoctrinamiento, en lugar de enseñar el pensamiento crítico, obtienes este tipo de comportamiento de locos. Lo que creo que el gobierno necesita hacer ahora es ser realmente duro con estas personas. ¿Qué dices sobre esto, Martín? Lo que hace es mostrarte la longitud de, como él lo dijo, a estas personas les han lavado el cerebro, yendo a dañar propiedad privada, rociando una sustancia a base de aceites, de las cuales ellos se quejan. Pero él, al final, dijo que el gobierno debería de actuar. Pero el gobierno también es parte de esto. Los gobiernos están a bordo. Ahora, Martín, nunca he entendido su argumento sobre el CO2. Si puedo ser franco, es un argumento muerto cerebralmente, porque el CO2 es la emisión natural de cada ser viviente en el reino animal, y el CO2 es el alimento de cada criatura u organismo basado en plantas en todo el planeta. Así que si puedo preguntarte si hay más emisión de CO2 de los animales y las personas, ¿las plantas estarán tan felices? Tienes más plantas. Esto es tan ridículo. Luego, por supuesto, tienes la pileta de CO2, la cual es el océano, porque hay un equilibrio del cual hemos hablado muchas veces. Es un ciclo que ha sido introducido desde el principio. Es un ciclo dado por Dios, y estas personas quieren romper ese ciclo. Discúlpenme, en mi opinión es algo estúpido. Es absolutamente sin sentido. Una erupción volcánica pondrá más emisiones de CO2 en la atmósfera de lo que el mundo entero sería capaz de producir en un año. Así de ridículo es. Así que el equilibrio que hay en la naturaleza con el CO2 es un equilibrio designado por Dios. Para quitar las emisiones, la humanidad tendría que parar de hacer lo que hace y tendría que dejar de respirar. Exacto. Ahora la manera de parar de respirar es Morir. deshacerse de la humanidad, y entonces habrás quitado de en medio muchas emisiones de CO2. Ya sea que sea un plan o no, eso es una gran discusión en el mundo. Las piedras guías de Georgia, antes de que fueran detonadas, nos decían exactamente lo que R.C. Christian tenía que decir al respecto. Ya hemos dicho lo que creemos que significa R.C. Christian. Entonces, Martín, esta es una filosofía que solo puede provenir de otra fuente y que definitivamente no proviene de Dios. No. Y si hay algo tan falso, tratando de hacer que la humanidad haga algo,
Obviamente hay una agenda más grande detrás de esto. Debe haber una agenda y no pueden encontrar un culpable. Siguen buscando un culpable. Antes era la destrucción del ozono por los gases que tienes en los refrigeradores. Fue maravilloso para la industria porque todo tuvo que cambiarse. No se ha vuelto a escuchar sobre eso. Desde entonces, y todas estas otras cosas. ¿Qué hay sobre la destrucción del medio ambiente al rociar productos a base de aluminio en la atmósfera? ¿Qué hay con todas esas cosas que pueden ser calculadas para destruir la formación de cultivos, por ejemplo, las cuales no tienen absolutamente nada que ver con el cambio climático, sino con una interferencia deliberada? Así que hay muchas cosas. Hay de aquellos que destruyen la tierra. Ahora hay organismos y personas y sistemas religiosos. Hay de los que destruyen la tierra. Tendrías que incluir a cualquiera que respire. Así es, eso es lo que hacen. Sí, Ahora la humanidad es, para ser exactos, el problema, es el enemigo de la naturaleza. correcto. Y por cierto, los combustibles fósiles, ¿de dónde vienen, Martín? De la tierra, ¿Cómo llegaron allí? debido al diluvio. Ajá. Así que es material orgánico enterrado. En otras palabras, el carbono estaba encerrado en el reino animal y vegetal antes y ahora está disponible para ser utilizado. Se podría volver a colocarse en el reino vegetal y animal si se permite que las cosas sucedan naturalmente. Hay cosas que son destructivas, Sí, por supuesto. como destruir los pulmones de la tierra, el Amazonas, por ejemplo. Es verdad. Y todas esas cosas, por supuesto, es importante que cuidemos el medio ambiente. Pero si tienes un problema de CO2, planta un árbol. Eso es. Martín, si todos plantaran un árbol, ¿cuántos árboles tendríamos? 7.500 millones al menos. Echemos un vistazo a sus supuestos datos que están basados en modelos y la realidad. Los dos están tan alejados como el este del oeste. Así que echemos un vistazo a los huracanes que tocaron tierra en Florida. Hemos escuchado mucho sobre la destrucción de huracanes en Florida. Definitivamente. Cuando leo las noticias en estos días y traen advertencias climáticas como advertencia de huracanes, siempre predicen lo peor. Están manteniendo la exageración en el nivel más alto posible. Exactamente. No dicen que se está formando una tormenta, pero probablemente se disipará. Hay una tormenta en desarrollo que probablemente no tocará tierra. No, todas van a tocar tierra y todas van a incrementar su fuerza. Va a ser la peor de todas. Va a ser el peor de todos. Ahora de vez en cuando uno toca tierra y hay mucha destrucción. Ha sido así durante mucho tiempo. Aquí hay un gráfico sobre los huracanes que tocaron tierra en Florida a lo largo de los años y se remonta a los años 1800 hasta el presente. Y puedes ver que los picos en el pasado fueron más altos y que en realidad hay una disminución. Ahora, ¿no es eso lo contrario de lo que nos están diciendo? Sí, porque cada vez que hay uno que toca tierra, dicen que es el... Es el peor. Está empeorando y luego dicen que el cambio climático es la causa y que se está volviendo más y más frecuente y peor que antes. Ahora aquí tienes huracanes que han tocado tierra en Florida. Tienes los normales y los grandes huracanes, la línea azul y la línea roja por aquí, y si retrocedes a los años 1800, mira dónde estaban esos picos. Martín, ¿era eso cambio climático? Eso fue el comienzo de la revolución industrial y no tuvo absolutamente nada que ver con el cambio climático, y ha sido así incluso más bajo con el tiempo y actualmente es más bajo que en el pasado. Así que, nuevamente, la ciencia de la realidad es, si la pones en yuxtaposición con los modelos, tenemos una historia opuesta. Y luego están los huracanes que han tocado tierra en los Estados Unidos y los grandes huracanes, y nuevamente podemos ver que en el pasado los niveles eran más altos y que el promedio es más o menos en esta región por aquí. Y en este momento, en realidad, estamos más bajos.
Así que Martín, ¿cómo se unen estos dos? Eso es un problema. Si no ves el otro lado, solo crees una narrativa. Muy bien. ¿Qué hay con el efecto de la geoingeniería? Echemos un vistazo a eso. Tal vez la mentira más grande perpetrada en contra de la población en todo el mundo es la mentira de las estelas de condensación. Lo que estamos viendo en nuestros cielos no es condensación, sino dispersiones de partículas rociadas con muy pocas excepciones. No deberían estar allí. Los motores de jet queman limpio. Así que si sale algo de ellos, es algo añadido. Este motor, un motor a reacción turboventilador de derivación alta, este es el motor que se encuentra en todos los jets militares y aviones comerciales. Es en esencia un ventilador a reacción. El 90% del aire que se mueve a través de este motor no se quema. Este motor por diseño es casi incapaz de producir ninguna estela de condensación, excepto bajo circunstancias raras y extremas. Y nosotros tenemos filmaciones de aeronaves volando en altitud con boquillas visibles, abriéndose y cerrándose. Ese es el fin de la discusión. Sienta el predicado y el fundamento para el desarrollo de un satélite meteorológico que permitirá al hombre determinar la capa de nubes del mundo y finalmente controlar el clima. Y quien controle el clima, controlará el mundo. La Fuerza Aérea ha obtenido grandes beneficios de HARP en el pasado. Tomamos el relevo de la Marina y la gestión de TI y de hecho hicimos una serie de campañas experimentales ahí arriba y hemos terminado nuestro trabajo que nos interesaba hacer ahí arriba. Hemos pasado a otra forma de administrar la ionosfera para las cuales el HARP fue realmente diseñado para inyectar energía a la ionosfera, de hecho, ser capaz de controlarla, pero ese trabajo ha sido completado. Ahora, la gente dirá que estas páginas web son conspirativas. Esas estelas que salen por detrás, ¿también son conspirativas, Martín? Probablemente dirán eso. Probablemente dirán eso, pero al mismo tiempo tienen toda esta tecnología para cambiar el clima. ¿Sabes cuál es la parte triste? Es conspiración hasta que ellos lo admiten. ¿Qué dicen entonces? Entonces tienen un problema. Ya no escuchas nada más sobre eso, como ese hombre que estuvo trabajando con HARP. Por ejemplo, HARP ha estado en primera fila de las personas que dicen, oh, son teóricos de la conspiración, conspiranoicos y todo eso. Ellos han admitido todas las cosas de las que fueron acusados de manipular la ionosfera. Sí, Ahora la gente simplemente dice, no, no sabemos. incluso pueden producir terremotos. Tesla produjo un terremoto por accidente. Causó uno en Nueva York. ¿Lo hizo? Cuando él estaba ocupado con sus experimentos. Y ahora ellos tienen esa tecnología. Y de repente son capaces de usarla. Muy bien, vayamos un poquito a una perspectiva espiritual. Una casa dividida contra sí misma no permanecerá. ¿Es esto lo que la Biblia dice? Sí. ¿Cómo andarán dos juntos? A menos que estén de acuerdo. Una casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y terrible será la caída si así fuere. Ahora, cuando Jesús estuvo aquí y el diablo lo tentó en el desierto de la tentación, lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos. ¿Cuántos? Todos los reinos del mundo y se los ofreció si se inclinaba ante él. Sí, Y él se negó, ¿verdad? correcto. Él se negó a inclinarse, porque adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Ahora, imagina la arrogancia de quitar o asumir poseer lo que Él usurpó en primer lugar. Es decir, es tan arrogante. Ahora, ¿de quién son los reinos según Él? Suyos. Sus reinos. Ahora, Martín, ¿y si estos reinos son ideológicamente totalmente diferentes? En términos de su cultura, en términos de su religión, en términos de su filosofía. Digamos que estas culturas son totalmente
totalmente diferentes, entonces ¿hay una casa dividida? Sí, Aparentemente. aparentemente. Ok, entonces solo hay una posibilidad aquí, o tal vez dos. La única posibilidad, como yo lo veo, es que Satanás ha perdido el control sobre todo y todo se ha vuelto caótico. La segunda posibilidad, hay un método en su locura. Orden en el caos. Ajá, muy bien. Así que la religión divide. Un país es un país musulmán, el otro país es un país cristiano. Crean grupos extremistas en ambos y crean el caos. Hasta que la humanidad no pueda soportar más el caos, les hacen sentir el dolor. ¿Ha hecho Satanás eso? ¿Lo ha hecho él en la esfera política? ¿Ha hecho eso en la esfera militar? ¿Ha hecho eso en la esfera económica? En todas partes. ¿Ha hecho eso en la esfera religiosa? ¿Lo ha hecho en la esfera filosófica? Hay diferentes filosofías en diferentes partes del mundo. Algunas naciones dicen solo serviremos a esta religión. ¿La convierten en una religión de Estado? ¿Tienen terroristas que querrán destruir a cualquiera que no esté en armonía con eso? Sí, sí. ¿Quién ahora está tratando de unirlos a todos supuestamente? De hecho, él mismo. ¿Y a quién está usando? Al Papa. Así que, ¿quién está instigando todas estas cosas? ¿Acaso no dijeron que sería maravilloso si el Papa estuviera en la COP27? Con certeza, es por eso que hicimos este episodio sobre la carta, porque todo tiene que ver con Laudato Si, y de hecho todo es él consiguiéndolo. ¿Consiguió que todo el mundo económico viniera y firmara de acuerdo con él? Sí, ¿Consiguió que el mundo religioso hace poco en Kazajistán firmara un documento en el que todos aceptan los credos de los demás sin ninguna discusión? ¿Quién creó los credos? Satanás. Satanás creó los credos. ¿Es un gran amigo de la Biblia? No, ¿Esparce él desprecio sobre la Biblia? ¿No la llamaron los jesuitas áspid venenosa? ¿No llamaron al Textus Receptus el áspid venenoso? Oh, por eso me encanta el Textus Receptus. Debe ser la verdad. Los jesuitas lo odiaron. Todo lo que odian los jesuitas, yo debo amarlo. ¿Aman los jesuitas el cambio climático? sí, Así que debo detestarlo. ¿Por qué? porque no es verdad. Y porque están tramando un plan con eso. Así que hay un plan, hay una agenda. Tenemos que mirar detrás de escenas. Para todo. Así que no es una casa dividida. No, Así que él tiene un plan. Y este plan es unir a la humanidad contra aquellos que creen en la Biblia. eso es. Correcto. ¿Dónde comienza el cambio climático? En realidad nace con la evolución. Porque aquellos que creen en la Biblia se mantendrán firmes por la Biblia. No tomarán las armas para ir y destruir a alguien, sino usarán su voz y su lengua para proclamar el mensaje. Porque ese es un mandato de la Biblia. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Pero pisarán serpientes. ¿No dice eso? Sí, Pisarán serpientes, pisarán escorpiones. Pican y muerden, ¿verdad? Entonces, ¿va a haber una guerra? ¿Una guerra ideológica? Sí. Entonces, Martin, el mundo está dividido, pero está dividido por diseño. exactamente. Porque el que reclama la propiedad es como una mega empresa que tiene 1000 productos en el mercado, compitiendo por participar en el mercado, haciendo publicidad unos contra otros, pero todos pertenecientes a la misma empresa. Así es. Así es como funciona. Así que echemos un vistazo de nuevo a algunas de sus afirmaciones. Afirman que habrá una destrucción masiva de la capa de hielo. Bueno, aquí hay un artículo del 2 de octubre del año 2022. Bombazo climático. La capa de hielo de Groenlandia se recupera. Como los científicos dijeron anteriormente, la pérdida se debió al calentamiento natural y no a las emisiones de CO2. ¿No es lo contrario de lo que están cantando?
Completamente lo contrario. Así que si repites una mentira lo suficientemente a menudo, ¿habrá quien se lo crea? Si tomas a todas estas personas que mostramos, bueno, en ese video, en la película, toda esa gente joven, Greta y esta nueva joven, todos ellos, ¿han visto esto? ¿Piensas que han visto esta información? No, eso no rima con su narrativa. Así que en el mundo científico, los científicos están luchando por entender qué causas naturales se encuentran detrás de la repentina desaceleración en el calentamiento del verano de Groenlandia y la pérdida de hielo que se remonta a 2010. Tales hallazgos causan estragos en la noción científica simplista establecida de que el dióxido de carbono producido por los seres humanos que queman combustibles fósiles es el principal, sino el único impulsor del calentamiento o enfriamiento global. Martin, ¿cuánta emisión de carbono hay durante un incendio forestal? Toneladas. Toneladas, ok. Una idea que lleva a muchos activistas ecológicos a afirmar que el clima parará de cambiar si la sociedad firma una agenda de cero neto de emisiones de CO2. Cero neto de dióxido de carbono significa que tienes que dejar de respirar. Exactamente. Con cero neto de dióxido de carbono no hay vida. Así que tienes a todas estas personas verdes que están involucradas. Ahora hubo un discurso en el Parlamento Europeo el otro día donde un político dijo sin rodeos que el único verdecito que él respeta es a la rana René, a Kermit. Aquí hay un gráfico de la extensión del hielo del mar Ártico, área del océano, por lo menos un 15% de hielo marino. Así vamos a junio, julio, agosto, septiembre, octubre y miramos los diferentes años, 2022 y regresas al 2012, a 1981, etcétera, etcétera. 2010 es la mediana y mira los gráficos. Martin, ¿qué ha cambiado a lo largo de los años? Es el mismo patrón. Exactamente. Una y otra vez. Luego baja un poco y luego sube. El problema es que ellos dicen, oh no, está bajando y va a desaparecer. Así que parece que hay ciclos en la Tierra. Y algunos de estos ciclos operan en ciclos anuales y algunos de ellos operan en ciclos de 7 años y otros durante periodos más largos. Tienes varios ciclos, así que digamos que tienes un ciclo de sequía que puede durar 7 años o ciclos de 3 años y luego sales del ciclo, así como vimos en ese video anteriormente en que había esta predicción de que los desiertos se quedarían y que sería la nueva norma. Y ahora estamos en un ciclo de inundaciones, así que el desierto se ha ido y no nos estamos ahogando. Y luego, en el próximo ciclo de 7 años, vamos a un ciclo seco otra vez. En mi vida he experimentado esos ciclos en el país donde yo vivo. Exactamente. Y continuarán. Ahora sí voy a la Biblia, donde hay ciclos de 7 años y ciclo de sequía de 3 años y medio, por ejemplo, sin lluvia. Sí. Y luego apareció una pequeña nube negra y escuchó el sonido de una gran cantidad de lluvia. Así que, ¿había ciclo entonces? Ahora, ¿quién indujo esos ciclos? Dios. Dios lo hizo. ¿Crees que puso ciclos naturales en el mundo también? ¿Puso ciclos naturales de 7 años en las cosas del mundo? Sí. Por ejemplo, ¿dijo Dios si guardaras un año sabático, las cosas se recuperarían? Así que los ciclos han sido parte integral de la existencia de la humanidad. ¿Es fácil para ellos si tienen una agenda? Que si vas a un ciclo de sequía o si vas a entrar en un ciclo de más lluvia de lo habitual, ¿hacer un gran problema climático de eso? Definitivamente. ¿Y lo están haciendo? Lo están haciendo, pero luego deben de tener una agenda porque tienen que ponerlo de tal manera que las personas no se den cuenta de que están siendo engañadas. Sí, como si fuera normal y no estuvieran ocupados con una agenda, porque si no se darían cuenta o no, esto no es verdad.
Como las noticias que mostramos en un ¿Qué hay de nuevo, profe? Anterior, donde dijeron, oh, esta es la ola de calor más grande que alguna vez ha tenido Inglaterra. Y luego nosotros mostramos un periódico, un artículo de periódico de años anteriores donde hacía aún más calor. Sí, fue solo en una generación anterior, para que esta generación no se dé cuenta. Muy bien, así que el Foro Económico Mundial, si ves ese nombre, ¿de qué lado de la agenda estarán? Definitivamente no están del lado de Dios. De la rana René, Kermit. Ellos estarán del lado verde, con excepción de que la rana René, Kermit, habla con sentido de vez en cuando. Demos un vistazo a lo que tienen que decir. Los fenómenos meteorológicos extremos que los científicos han relacionado durante mucho tiempo con la crisis climática se están volviendo mucho más frecuentes y mucho más destructivos. Durante 150 años construimos un mundo basado en la suposición de que podemos explotar el planeta de forma gratuita, y esto se traduce en impactos muy dramáticos que están ocurriendo justo mientras hablamos. La crisis climática es un multiplicador de amenazas, lo que significa que exacerba las desigualdades existentes en nuestra sociedad. Así que los impactos se sienten más profundamente en las comunidades negras, indígenas y de color. Sabemos que esta transición requerirá una rápida adopción de muchas tecnologías nuevas, y la pregunta hoy en día es cómo encontrar la forma adecuada de financiar esta tecnología. Para ponerle un número, es un extra de 2.5 a 3 trillones de dólares al año de financiación adicional que tenemos que encontrar para que esas emisiones bajen. Rachel, CNN es un proveedor de noticias global y opera en muchos mercados diferentes con muchos tipos de diferentes regulación. ¿Cuál es tu perspectiva sobre el tema de primacía, si les gusta la primera enmienda en términos del entorno del discurso global? Ayer hubo un estudio sobre el que escribimos en CNN. Fue un estudio de NewsGuard de TikTok que encontró que las búsquedas de información básica sobre noticias en el 20%, casi el 20% de los videos contienen resultados de búsqueda con información errónea. Y eso fue en todo, desde las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2020 hasta la guerra de Rusia y Ucrania, información errónea sobre el aborto, por lo que hay un problema en el que una plataforma está actuando como proveedora de información y una audiencia joven está yendo a ella en búsqueda de información, quizás no capacitada para clasificar, no tiene suficiente conocimiento de los medios para clasificar lo que es correcto y lo que no, y esto es lo que ellos encuentran. Así que, para mí, la discusión realmente tiene que permanecer en ese espacio. No tanto sobre lo que se puede decir y lo que no se puede decir, sino sobre cómo manejamos la información y qué sacamos o qué se está promoviendo, qué se viraliza de manera que cuando los usuarios, y en particular los usuarios jóvenes, la buscan, ¿qué encuentran? Nos asociamos con Google, por ejemplo. Si buscas en Google cambio climático, obtendrás en la parte superior de la búsqueda todo tipo de recursos de las Naciones Unidas. Comenzamos esta asociación porque nos quedábamos en shock al ver que cuando buscábamos en Google cambio climático, obteníamos información increíblemente distorsionada justo en la parte superior, por lo que nos estamos volviendo mucho más proactivos. ¿Sabes? Somos dueños de la ciencia y creemos que el mundo debería saberlo. Y las mismas plataformas también lo hacen. Pero de nuevo, es un desafío enorme, que creo que todos los sectores de la sociedad deben ser muy activos. Así que, Martin, ellos son los dueños de la ciencia. Nosotros somos dueños de la ciencia, es lo que ella dijo. Ahora eso debería hacerte pensar. Ok, entonces, si ellos son dueños de la ciencia, ¿no tienes permitido probar nada más? No, harán que Google y todas las demás plataformas proporcionen la información que ellos poseen. Su ciencia. Su ciencia. Otra cosa que también apareció es que el 20%, según ellos, es desinformación. Y los jóvenes obtienen su información de TikTok principalmente. Ella también mencionó TikTok. Así que al menos hay un 20% de verdad. Martín no debe ser travieso.
Esto es lo que el Foro Económico Mundial está presentando y están mostrando los peores escenarios de desastres que ocurren. ¿Muestran que estas cosas sucedieron hace un milenio o que sucedieron en cualquier otro tiempo? No. ¿Tuvimos tsunamis? ¿Qué sucedió en el gran terremoto de Lisboa? ¿No hubo acaso un tsunami masivo que atravesó Portugal y Europa en ese tiempo? Sí. Tú sabes, Martín, se puede jugar a este juego de la forma que se quiera. Solo obsérvalo. Hemos visto el video hecho con toda esta desinformación. Pero luego tienes a la gente de los noticieros, CNN por ejemplo. Esa dama es una de las personas más importantes en CNN, diciendo que el otro lado es la desinformación. Entonces, ¿quién está controlando los medios? Ellos lo hacen. El problema es que la dama de CNN dice que quieren la información real fuera. Su ciencia. Sí, su ciencia. ¿Pero la están practicando? ¿La ponen ahí en forma de propaganda? Sí. Y eso es lo que tenemos para decir. Estoy sorprendido que en el video anterior que vimos aún usan mucho a Al Gore. Ahora, si buscamos su historial de sociedades secretas, también es una lectura muy interesante. Veamos entonces qué dijeron sobre cómo quieren hacerlo en CNN y en otros foros. El director técnico de CNN, Charlie Chester, dijo que el próximo foco de atención de la compañía de medios, que impondrán hasta la muerte, como lo hicieron con la pandemia, será el cambio climático. Echemos un vistazo. Vamos a comenzar a enfocarnos principalmente en el clima. El clima como el calentamiento global. Y ese va a ser nuestro próximo... ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Va a ser nuestro foco de atención. Como nuestro enfoque fue sacar a Trump de la oficina sin decirlo, así fue, ¿ok? Así que nuestro próximo paso será la conciencia sobre el cambio climático. Así que esa es la próxima... Pandemia, historia, será morir, pero esta va a tener longevidad. ¿Sabes a lo que me refiero? No es como el final definitivo para la pandemia. Se disminuirá hasta un punto en el que sabes que ya no sea un problema. El asunto del clima tomará años, así que probablemente van a poder ordeñarlo por bastante tiempo. Bueno, ahí lo tienes. De la mismísima boca del director técnico de CNN. Y creo que junta su inspiración con lo que hay dentro de su botella. Lo que bebes, lo que piensas. ¿No hay algo como el vino de Babilonia? Sí. ¿Califica la cerveza para el vino de Babilonia? Estoy seguro que sí. Vemos dónde estamos sentados. Tenemos a estas personas dándote una charla, quieren deshacerse de la verdad y son los dueños de la ciencia. Y luego quieren hacerlo de una manera en que nos lo creamos totalmente. Eso es lo que van a hacer y es nauseabundo. Ahora, Martín, ¿pueden usar los medios para mostrar las cosas como peores de lo que en realidad son? Sí, y levantan la exageración y los sentimientos, definitivamente. Estimulan las emociones. Este video es muy interesante. Veamos lo que están haciendo y cómo lo hacen. The Weather Channel ahora está respondiendo a los informes de que uno de sus reporteros estaba básicamente fingiendo su cobertura del huracán Florence. Probablemente haya visto el video en Facebook en el cual el reportero lucha por mantener el equilibrio. Ok, captándolo aquí desde Wilmington, Carolina del Norte, justo en la Intercostal. Estamos en una de esas bandas. Ahora un vocero de The Weather Channel salió a defender a Seidel, diciendo que es importante tener en cuenta que las dos personas en el fondo caminan sobre concreto mientras Seidel intenta mantener el equilibrio sobre el césped mojado. El portavoz continuó diciendo que Seidel estaba exhausto después de estar reportando al aire hasta la 1 a.m. Me refiero a que el huracán va a pasar a través de estos edificios y que habrá algo simplemente más alto, ¿sabes? 2 veces, solo por la forma en que se canaliza a través de estos edificios. Así que eso es con lo que debemos de tener mucho cuidado, porque hay muchas ventanas y hay muchos escombros volando. Así que haremos todo lo posible para brindarles una cobertura tan larga como las torres de telefonía móvil.
Bueno, Martín, me acuerdo cuando era un niñito, caminando en Ciudad del Cabo, en contra de los vientos negros del sudeste y realmente tienes que apuntalarte y aferrarte a un poste de vez en cuando. Y yo creo que el cambio climático va en reversa. Era mucho peor cuando yo era joven, ¿sabes? Yo era pequeño y era muy fácilmente derribado. Ahora no soy tan fácil de derribar, así que creo que los vientos han disminuido mucho. Creo que probablemente el derribar ahora también se refiere a mentalmente. Martín, te venden mentiras y luego obtienes más mentiras y luego recibes estas mentiras. Mentiras manufacturadas. Sí, Y todo esto de nuevo nos muestra. comenzamos con la película La Carta, la cual nos dice que el clima es una pesadilla. Luego tienes a CNN y a todos los medios de comunicación diciéndote, somos dueños de la ciencia. Necesitamos mostrar esto. Pero luego ellos te lanzan información falsa todo el tiempo. Ok, pero afortunadamente tenemos salvadores que nos traerán la verdad como Elon Musk. Él va a arreglar Twitter y solo vas a tener la verdad, ¿no es cierto? Así que Elon Musk ha tomado el control de Twitter y ha despedido a sus principales ejecutivos. Estaban muy metidos en la censura, ¿verdad? Sí, Censurando ideologías políticas, censurando presidentes, censurando a quien ellos quieran, desinformación. Ahora todo va a estar bien, ¿verdad? Así que Elon Musk ha completado su acuerdo de 44.000 millones para comprar Twitter, dijo una fuente familiarizada con el acuerdo a CNN este jueves, poniendo al hombre más rico del mundo a cargo de una de las plataformas de redes sociales más influyentes en el mundo. Quizás de manera más inmediata muchos estarán atentos para ver cuán pronto Musk podría permitirle al expresidente Donald Trump estar de nuevo en la plataforma como dijo anteriormente que lo haría. Dependiendo del momento, tal movimiento podría tener implicaciones importantes para las próximas elecciones intermedias de Estados Unidos, así como para la campaña presidencial de 2024. Al dar estos pasos, Musk podría cambiar por sí solo el ecosistema político de los medios, remodelar el discurso público en línea e interrumpir la esfera naciente de las propiedades de las redes sociales de tendencia conservadora que surgieron en gran medida en respuesta a las quejas sobre prohibiciones y restricciones de Twitter y otros servicios principales. Martin, ¿fue Elon a visitar al Papa? justo antes de hacerse cargo de Twitter. Y también fueron los ejecutivos de Google y de todos los otros medios a visitar al Papa. Sí, todos al mismo lugar. Funcionario de la Unión Europea advierte a Musk que tendrá que seguir nuestras reglas cuando compre Twitter. Así que cuando Elon tuiteó "el pájaro está liberado", en respuesta, Breton citó a Musk en Twitter diciendo "en Europa el pájaro volará según nuestras reglas". Así que Martin, ¿quién hace las reglas? ¿Musk o la gente detrás de escenas? Ahí es donde nos lleva eso. Siempre tienen una compañía de fachada o un hombre al frente que tiene que... Aparentar libertad, Así es. mientras que tienes censura real. No creo que exista ningún medio de comunicación de todos estos que no esté manipulado. Muy bien, aquí tenemos fotos de Musk en su disfraz de Halloween y aparentemente este disfraz cuesta unos $7.500 y en su pecho tiene la cabra con una cruz invertida. Ahora, todo esto podría ser una broma, por supuesto, pero también podría mostrar una lealtad a ciertos grupos o ideologías. Podría ser una broma, dejémoslo ahí para que las personas puedan decidir por sí mismas. Pero esto no es una broma. Él y sus hijos apareciendo con el Papa. ¿Y por qué tienen que ir todos con el Papa? ¿Quién escribió la carta? El Papa. El Papa escribió la carta. ¿Quiénes tienen que bailar de acuerdo con la música de la carta? Todos, Todos los demás. Así que Martin, porque la carta fue escrita para toda la humanidad. para toda la humanidad. Correcto.
Ahora, si lees tu Biblia y sabes quién escribió la carta, Martín, si te llega una carta al correo, la cual te dice, esta es una carta para tu instrucción escrita por el anticristo, ¿Obedecerías? ¿estarías entusiasmado y dirías, wow, hagamos esto? Tal vez sí, si estuviera alineado, así lo haría. Pero si estudias tu Biblia, ¿dónde clasificarías al papado? En ese lado, De ese lado, ¿verdad? del lado del enemigo, sí. Ahora, de acuerdo con las Escrituras, ¿quién le dio su poder y gran autoridad? El dragón, El dragón. Y según las Escrituras, ¿quién es el dragón? Satanás. Así que si te llega una carta Ujú. con un sello de una cabra, con una cruz invertida, diciendo que esta es una carta del dragón a través de su portavoz, la bestia, ¿saltarías feliz y harías todo lo que te dice? No, Martín, eres antisocial, ¿qué te pasa? tengo un problema. Recibí una carta de otro lugar. Ah, tienes otra carta. Sí, ¿Tienes esta carta? ¿Has leído el libro de Apocalipsis? sí, ¿Hay cartas en él? sí, a las iglesias. Hay cartas escritas a las iglesias. ¿Hay una carta escrita a la Odisea? En realidad, las cartas a las iglesias, sí. La carta a la Odisea es una carta a la humanidad. Entonces estas son para la humanidad. ¿Por qué nadie hace despliegue publicitario sobre estas cartas? Pero la otra carta está en todos los medios, en todas las plataformas que puedas imaginar. Solo una pequeña nota interesante. La nave espacial que Moss construyó, que sube baja personas, se llama el Dragón. Oh, Solo como un dato. solo por información. Ahora, Martín, si pones a esos dos juntos, entonces todo tiene sentido. Porque de acuerdo con las Escrituras, él está recibiendo sus órdenes de marcha y sus instrucciones, y más vale que se mantenga en armonía con ellas. ¿Qué pasaba en la Edad Media si hacías enojar a esta organización? Eras torturado. ¿Estamos al borde de la misma situación otra vez? Si observas cuando difieres de la narrativa oficial, especialmente la narrativa del cambio climático, cómo eres condenado al ostracismo y cómo no les importará que seas torturado para que estés de acuerdo con su opinión. Así que podrían hacer una tortura con agua para ver. Si visitas lugares medievales y miras los instrumentos de tortura que usaban, tengo tantas fotos de ellos, he estado en tantos de ellos, y cuando estuve en Nuremberg, en el ayuntamiento donde están representadas las bestias del Apocalipsis, y le preguntamos a la gente en un video viejo nuestro, mientras ellos caminan, ¿qué significan estas cosas? Y nadie sabía. Nadie. Nadie lo sabía, sin importar de qué nivel educativo vinieran. Y finalmente tocamos la puerta y preguntamos por el guía, que te lleva y te muestra las cámaras de tortura medievales, etc. Y le preguntamos al guía, ¿qué significan estas cosas? Y no tenía idea, no tenía idea. Y lo pusieron allí para que la humanidad no lo olvidara. Pero la humanidad lo ha olvidado. Sí, Y la humanidad está siendo engañada una vez más para que crean en las mentiras y propaganda. Así que echemos un vistazo a algunas historias más de los medios para ver cómo están propagando su agenda. ¿Qué están haciendo para aumentar el suministro de diésel, dado que la Administración de Información de Energía dijo el 14 de octubre que Estados Unidos solo tenía un suministro de aproximadamente 25 días? Ya tenemos al noreste y a Nueva York racionando calefacción para el hogar. ¿Qué estamos haciendo para prepararnos para el invierno y para aumentar el suministro de diésel? Tomaré la pregunta sobre el diésel porque simplemente no tengo los datos al respecto, así que permítanme tomarla y después volveremos a ella. Pero en general el presidente ha estado trabajando muy duro para asegurarse de que no solo estemos listos para las fluctuaciones que podrían surgir y por supuesto los precios están bajando y pensamos eso es importante, pero también estamos haciendo lo que podemos para ayudar a nuestros amigos y socios europeos que también
también enfrentarán un invierno largo y frío. Hemos duplicado nuestro compromiso, el compromiso que se hizo en marzo para las exportaciones de gas natural a Europa. Hemos duplicado nuestro compromiso en términos reales, llevando cosas allí, consiguiendo gas natural, y estamos trabajando con proveedores extranjeros de gas natural y petróleo para ver si podemos ayudar a nuestros socios europeos a diversificar su propio almacenamiento y suministros. Estoy ansioso por conocer tu opinión sobre este informe del New York Times, donde los funcionarios estadounidenses pensaron que tenían un trato con los saudíes antes de que el presidente fuera a Jeddah, en Arabia Saudita, para su reunión con el príncipe heredero, pero todos pensaron que tenían un trato sobre el suministro de petróleo y el precio del petróleo. Pero los saudíes se retiraron de ese trato. ¿Qué puedes decirnos? Hemos sido muy claros acerca de cómo creemos que partes de ese informe fueron tergiversadas, y ha habido algunos cambios que se han realizado a ese informe. Mira, también hemos sido claros que el viaje del presidente a Medio Oriente no era sobre petróleo. Los precios del gas bajaron. Con los saudíes, de que los saudíes retrocedieron. Nuevamente, el viaje no fue sobre petróleo. Tengo una pregunta final. ¿Cerrarías la industria petrolera? ¿La cerrarías? Tengo una transición de la industria petrolera. Sí, es una gran declaración porque yo la detendría. ¿Y por qué haría eso? Porque la industria petrolera contamina significativamente. Ya veo. Si me dejas terminar la declaración, porque tiene que ser reemplazada por energía renovable con el tiempo. Con el tiempo, yo dejaría de darle a la industria petrolera, dejaría de darle subsidios federales. No damos subsidios federales al gas, subsidios a la energía solar y eólica. ¿Por qué se lo estamos dando a la industria petrolera? De hecho, sí le damos a la energía solar y eólica. Esa es quizás la declaración más importante en términos de negocio. Esa es la declaración más importante porque básicamente lo que está diciendo es que va a destruir la industria petrolera. ¿Recordarás eso, Texas, Pensilvania, Oklahoma? Las cifras récord del segundo trimestre en comparación con el año pasado. En oscuro, la línea oscura, es este año en comparación con el año pasado. Mira los números. Drásticos para Exxon, Chevron, Shell, BP, simplemente aplastando las ganancias que han tenido este año con respecto al año pasado. Es mi profundo deber dejar muy en claro al mundo que perder el suministro de emergencia puede volverse doloroso en los meses venideros. Martin, las compañías han obtenido ganancias récord, pero los precios se han disparado. Y no hay existencias. La razón por la que no hay suministros es porque no quieren existencias. Y recientemente dijo que los precios estaban bajando, cuando en realidad creo que está parado de cabeza porque los precios han subido. Solo mira nuestro país. Sí, Han aumentado alrededor de, ¿cuánto será? Un 50, un 70% desde el comienzo del año. sí. Y estamos en máximos históricos. Y ahora también dicen que va a haber escasez. Ahora, ¿a qué apuntan? Al diésel. Así ¿Por es. qué al diésel, Martín? Apuntan a los agricultores, a la industria petrolera y a la electricidad, a la energía. Ahora, lo interesante es que los camiones de carga o cualquier cosa que transporte grandes pesos tiene que funcionar con diésel. También los trenes. Porque el diésel te da máximo torque a bajas revoluciones, mientras que la gasolina te da máximo torque a altas revoluciones, por lo que no puedes llevar cosas sobre colinas y montañas y arrastrar cosas pesadas detrás de ti a altas revoluciones. Tienes que jalarlo a bajas revoluciones con el máximo torque. Y por lo tanto, el motor diésel es el que hace funcionar la industria de camiones de carga, que maneja cualquier industria del transporte o cualquier industria de trabajo pesado. Si destruyes eso, aumentas todos los precios en todo el mundo. Y eso es porque todo está siendo transportado por el diésel. La comida es llevada a sus tiendas o donde sea que vaya. Los comercios funcionan gracias al diésel. Todo funciona con diésel, así que tienes que apuntar al diésel. Hay una agenda detrás de esto. Por supuesto, está relacionado con el cambio climático. Así es. Así que ahora ellos nos dicen que vayamos a los vehículos eléctricos. ¿Sabías que para producir
las baterías de los vehículos eléctricos, se necesitan más o se producen más emisiones de carbono de las que produciría un motor diésel a nivel mundial? No puedes producir las baterías sin combustibles fósiles. No se puede, así que la producción de la batería requiere en realidad más combustibles fósiles de lo que se usarían si se usara el vehículo en primer lugar. Por lo que el argumento no tiene sentido y es contradictorio. Es por eso que tiene que haber una agenda. Millones de británicos en riesgo de pobreza. Muertes por frío en el hogar a medida que los precios de la energía se disparan. Una organización benéfica británica advierte que millones de personas en el Reino Unido están en riesgo de pobreza y muerte. Martin, ¿solo el Reino Unido o toda la zona de países fríos en el mundo? De hecho, todo el hemisferio norte. Sí, 10.000 personas mueren cada año en el Reino Unido directamente a causa de un hogar frío. Ese número se disparará, dijo Scudder. Vamos a tener otra epidemia de hogares fríos en todo el Reino Unido. Tiene un costo en salud mental, en mala salud. ¿Están impulsando algún tipo de agenda? ¿No es interesante que hace 2 años mostramos ese informe de Deagon? Sí. Y las muertes no eran debido a una guerra. No por una guerra, no predecía pandemia. Pero ¿no podría ser por las así llamadas curas para las pandemias? ¿Podría ser por el cambio climático? ¿No podría ser debido a la manipulación de la industria? O si no hay electricidad, carbón. Entonces hay algunos factores que ya están surgiendo, pero todos son parte de una posible agenda. Está bien, hay otra pregunta. Si hay una supuesta escasez de combustibles fósiles, entonces, ¿por qué la OPEP está reduciendo su producción? ¿Por qué ella advierte al mundo del desperdicio? Por ejemplo. ¿Están cayendo las ganancias? Oh, no, para nada. Martin, hay gente que ha estudiado estas cosas y vamos a ver el video ahora por el profesor Jonathan Dubey. Él es de Israel y va a hablar sobre estos temas y veremos que hay otro aspecto sobre el tema del cambio climático y que no se puede divorciar del aspecto religioso. Veamos lo que él tiene para decir. Soy profesor de física teórica y química en la Universidad Ben Gurion de Israel. También soy miembro de la Escuela de Sostenibilidad y Cambio Climático y de la Escuela de Ciencia y Tecnología a Nanoescala, también en la Universidad Ben Gurion. También soy uno de los fundadores del Foro Israelí para el Ambientalismo Racional, que es básicamente un laboratorio de ideas que aboga por el pensamiento racional en temas de clima, medio ambiente y energía. No existe lo que llamaríamos en ciencia una prueba irrefutable de que el CO2 está relacionado incluso con la mayoría del calentamiento. Simplemente no lo sabemos. Ahora, esto es algo, ¿sabes? Que no oirás decir a muchos científicos, ¿verdad? Que no saben. Así es. Es una confesión de derrota. Confesión de ignorancia. Pero esa es la pura verdad. Es un sistema complicado. No lo sabemos. Y, de hecho, esto se afirma en los informes del IPCC en algo llamado sensibilidad climática de equilibrio. Ese es el número que relaciona la temperatura con el CO2 y está por todas partes. Y nuestras estimaciones de la contribución al CO2 no han cambiado desde 1979, después que se invirtieran miles de millones de dólares en la ciencia del clima. Y todavía no ha cambiado. No sabemos la respuesta. Estoy siguiendo el sistema de esta gente. Por la forma en que ellos piensan, nosotros somos el enemigo. Sí. ¿Los humanos son ahora el enemigo? ¿Estoy en lo correcto? Estoy completamente de acuerdo con esto. Cuando tratas de ver la raíz, la filosofía detrás del alarmismo climático, lo que descubres es que el ideal es una naturaleza no afectada. Gaia, el medio ambiente. Escuchas a la gente hablar, debemos salvar el medio ambiente. ¿Qué es el medio ambiente? Es algo intangible. ¿Qué es? Entonces se ha convertido en algo espiritual. Es algo espiritual. Y una diosa en cierto modo. De una manera real. Y
Todo lo que hacemos se mide primero, no por lo bueno que es para los humanos, como promueve el florecimiento humano y el bienestar humano, sino lo primero por lo que se mide es por su impacto al planeta. ¿Está impactando el medio ambiente? ¿Estamos cambiando a Gaia? Por supuesto, si sigues la lógica de este ideal, entonces claramente la cura es que no habrá humanos en el planeta, ¿verdad? Entonces, el ideal está completo. Ahora, de acuerdo con él, Martin, y tú dices que él es ateo. Es agnóstico. Ateo agnóstico. Se ha invertido algo. Se ha colocado a la Tierra en la posición principal y a la humanidad en la posición secundaria. ¿Qué hizo Dios en Génesis? Él puso a la humanidad a cargo de la creación. Así que tenemos una clásica inversión. Así es. Y siempre he sostenido que Satanás es el maestro de la inversión. Él ha cambiado la posición del medio ambiente y la humanidad al revés. Sí, Ha cambiado la posición de hombres y mujeres al revés. Ha cambiado la jerarquía al revés. así es. Ha colocado a los niños y jóvenes por encima de los padres. En cada esfera, Él está siendo el maestro de la inversión. Y como bien dice Él, si vas a hacer que la Tierra sea primordial, debes destruir a la humanidad. Exactamente. Como dijimos, si quieres quitar CO2, no puede haber humanidad. Ahora, ¿quién quiere? ¿Quién es llamado el destructor en la Biblia? Satanás. Satanás. Creo que con eso podemos parar nuestro estudio de la primera mitad de esta plática. Sí, porque esta es solo la primera parte de la carta, la que hemos analizado. No podemos hacerlo en un capítulo, tendremos que hacerlo en dos. Pero Martin, el mundo está al borde de la mayor catástrofe que la humanidad jamás haya experimentado, porque la Biblia dice que habrá un tiempo de angustia como nunca hubo. ¿Quién introduce ese tiempo de angustia? Satanás. Y cuando la humanidad se trague el anzuelo y la plomada de la mentira y actúe en consecuencia, entonces Dios intervendrá y les dará la mentira. Y les dará el verdadero cambio climático. Porque ellos querían la mentira, ellos pueden tener la mentira. Que Dios nos preserve de las mentiras. Leamos la carta que Dios nos ha dado e ignoremos la carta que sale de la pluma del anticristo. Amén. Oremos. Padre Celestial, el mundo está siendo engañado por seguir una agenda. Pero la agenda final es que Satanás dice, inclínate y adórame. Y la Biblia dice que a quien os entregáis para obedecer es de quien sois siervos, y hay una agenda para hacernos inclinarnos y servir a una entidad que ha usurpado la posición de Cristo. Y Señor, queremos reconocer que no queremos inclinarnos ante nadie más, aparte del que nos redimió, nos salvó de nuestra situación y nos salvará en el futuro de esta situación también. Esta es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te invitamos a suscribirte. Ayúdanos a compartir la verdad presente.